importando lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar el cálculo numérico. Entonces importamos el NumPy como NP. Vamos a utilizar el cálculo simbólico. Entonces importamos el SIMPy como SP. De SIMPy. Pues importamos todo. También vamos a necesitar gráficas, entonces importamos el PLAB para graficar. Como vamos a trabajar cálculo simbólico, entonces vamos a definir los símbolos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar X, Y Z. Estos serían símbolos. Los vamos a trabajar con las mismas letras. X, Y, Z. Si se fijan en la imagen, aquí, vamos a partir de estos puntos. Entonces vamos a estar calculando diferencias, puras diferencias, puras diferencias. ¿Sí? Entonces, la función que voy a definir, pues va a ser una diferencia para poder aplicarla cuantas veces necesite yo. Entonces vamos a definir de la siguiente forma. Expresión f va a ser igual a y menos z. Entonces vamos a pasar esa a una expresión NumPy con las mismas letras. Entonces va a ser f igual a sp punto lambdify y, z, coma, expresión f NumPy. Entonces, aquí estoy declarando una función como y menos z, dado que voy a calcular muchas diferencias, entonces cada vez que yo necesite la diferencia, voy a aplicar la función. Y aquí convierto la expresión a una expresión en NumPy para poder aplicarla a los objetos NumPy. Entonces, vamos a partir de puntos, pero esos puntos van a tener sus coordenadas en X y sus coordenadas en Y. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir el vector de coordenadas X, lo voy a llamar así, vector X, y este vector va a contener la coordenada X de los puntos. Entonces vamos a meter los siguientes valores, -2,
menos 1, 0, 1 y 5. Ahorita graficamos para que se aprecien los puntos. Y vamos a declarar un vector y que va a contener pues todas las coordenadas y de los puntos por los cuales queremos que pase el polinomio de interpolación. Sería 1, menos 1, 0, 3, 4. Vamos a graficarlo. Es l.plot que nos grafique los puntos con coordenada X y coordenada Y como puntos y que lo muestre. Y aquí están. O sea, estos son los puntos por los que yo quiero hacer que pase un polinomio. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo. Si se fijan en esta parte de las Fs, tengo fx1, fx2, fx3, fx4 y fx5. El único que me falta aquí es el x0. Y si se fijan acá, tengo f de x0, f de x1, f de x2, f de x3 y f de x4. Únicamente me falta el f de x5. Si yo veo como vectores estos, aquí me faltaría el primer elemento. Y acá me faltaría el último elemento. Entonces, eso lo voy a aprovechar para calcular estas diferencias, o sea, todas estas, en un solo cálculo. A este vector, le voy a quitar el primer elemento y lo voy a guardar en un vector. Y a este vector le voy a quitar el último elemento y lo voy a guardar en otro vector. Y al hacer la resta de esos dos vectores voy a obtener todos estos resultados de las Fs, de lo de arriba nada más, ¿no? Entonces ese es el proceso que vamos a intentar seguir. Vamos a hacerlo. Como voy a utilizar el V de Y lo voy a modificar, vamos a guardar una copia V de Y original, vamos a ponerle así, va a ser igual a V de Y. Eso nada más por si modifico este, ya sé que este es el original, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo elimino yo objetos de un vector? Pues si yo tengo, vamos a llamarle vector igual a np.array 1, 2, 3, 4. Ahí está, ese es vec. Y quiero eliminar el primer elemento.
Entonces, eso lo puedo lograr con np.delete. np.delete, pongo el objeto en el cual quiero borrar y pongo el índice que quiero borrar. Por ejemplo, la primera posición es la 0, 1, 2 y la 3. Entonces, si quiero eliminar la primera posición, que es la 0, donde está el 1, pues pongo el índice 0 y me elimina el primer elemento del vector. Si quiero eliminar este elemento, pues eso lo lograría con, tiene 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, no sería 0, 1, 2, 3. Llegaría hasta el índice 3. Entonces aquí tendría que borrar el 3. Y ahí está. Borramos el último elemento. Entonces, esto lo voy a utilizar para generar mis vectores de la siguiente forma. Vector 1 de las y va a ser igual a np.delete el vector y, pero en la posición 0. Con eso elimino el primer elemento del vector. Pero necesito eliminar el último elemento, independientemente de cuántos números tenga yo aquí, necesito eliminar el último elemento. V2 de y, pues será igual a borrar de v de y, la longitud de v de y, pero menos 1. Y con esto tendré los vectores que necesito para calcular estas restas. Estos. Entonces, vamos a verlo. Primero vamos a imprimir los dos vectores para verlos. Ahí está. Entonces, el vector v de y es este. Quitándole el primer elemento, pues me queda el vector menos 1, 0, 3, 4, que es este. Y quitándole el último elemento, me queda el vector 1 menos 1, 0, 3, que es este. Entonces voy a hacer la resta entre esos dos de todos los elementos para que me salga todos los resultados al mismo tiempo. Para eso uso esta función. Entonces, simplemente vamos a verlo. Vamos a ver f evaluada en v1 de y, v2 de y. Bueno, sí necesito verlos. Permítame. Así. Aquí está. Entonces tengo los vectores
hago la diferencia entre ellos, porque F recuerden que es la diferencia. Entonces, la diferencia entre ellos sería el vector 1y, que sería este, menos el vector 2y, que sería este. Entonces sería menos 1, menos 2. 0 menos 1, 1. 3 menos 0, 3. 4 menos 3, 1. Entonces ya me calcula de forma directa todas estas diferencias, estas de aquí. Independientemente de cuántos puntos de ello, me calcula las diferencias de forma automática. Pero ahora necesito sacar las diferencias de este vector. Si se fijan es lo mismo, bueno, aquí en esta primera diferencia es lo mismo. Si tomo en cuenta esta parte, le falta el x0, y si tomo en cuenta esta parte, le hace falta el x5. Entonces sería el mismo proceso que le hice a las f's, pero ahora con el vector de las x. Entonces voy a hacerlo. Esto ya, bueno, así. V1, pero ahora de x. Al vector x le voy a quitar el primer elemento. Y V2 de x. Ya el vector de x le voy a quitar el último elemento. Ahí está. Lo vemos. El vector original de las x, pues es este. Quitándole el primer elemento me queda menos 1, 0, 1, 5. Aquí está. Quitándole el último elemento me queda menos 2, menos 1, 0, 1. Aquí está. Y la diferencia entre ellos, que sería B1X, que es este, menos este, pues sería menos 1 menos 2, sería menos 1 más 2, que me da 1. 0 menos 1, sería 0 más 1, me da 1. 1 menos 0, pues me da 1. Y 5 menos 1 me da 4. Entonces, ya automáticamente me genera todos estos valores. Pero la división entre esos valores, o sea, de las diferencias de las f's entre las diferencias de las x, me dan como resultado las primeras diferencias, el vector de primeras diferencias. Entonces tengo que hacer la división de esos dos vectores. Entonces, aquí voy a imprimir las diferencias de los vectores en y, que serían las f's. O sea que sería esto, pero en y, B1y, 2y, entre las diferencias de las x, que son estas. Y aquí está. Las primeras diferencias serían este vector. Este vector que está aquí me representaría
estas diferencias calculadas. Déjeme, busco un ejemplo numérico. En esta parte nos vamos enfocando para hacer el código, pero necesito una imagen donde vayamos viendo si efectivamente nos van calculando bien. Los primeros resultados deben de ser, si trabajamos estos puntos, deben de ser estos, -2, 1, -2, 1, 3 y un cuarto. Aquí están, -2, 1, 3 y 0.25, que es un cuarto. Entonces, la primera diferencia dividida la calcula muy bien. Pero vamos a la segunda diferencia dividida. En la segunda diferencia dividida, vamos a hacer las diferencias, pero de este vector que encontramos, del nuevo vector. Y, o sea que estas diferencias se van a calcular de la misma forma que calculamos las primeras diferencias. O sea, eliminando de este vector el primer elemento, que es este, y eliminando de ese vector el último elemento, que es este. Pero las diferencias entre estos cambian, porque si me fijo aquí, este vector ya inicia en x2, no inicia en x1. Entonces tengo que quitar dos elementos al inicio del vector. Y llega hasta x3, no llega hasta x5, entonces tengo que quitar dos elementos del final y hacer la resta. Entonces el vector en x se estaría generando eliminando dos elementos al inicio y dos elementos al final. Y estas f's, estas sí se calculan de forma como sacamos las primeras diferencias. Acá, las terceras diferencias, se fijan aquí en este vector de las x, eliminaríamos tres elementos al inicio y aquí eliminaríamos tres elementos al final. En el siguiente eliminaríamos cuatro elementos al inicio y cuatro al final. Entonces tenemos que hacer un ciclo que nos vaya eliminando esos elementos al inicio y al final en las x. Y las f's de y, pues no, esas se van a ir calculando de la misma forma, eliminando un elemento al inicio y uno al final. Entonces vamos a tratar de programar esa parte. Vamos a meter esto en un ciclo. Vamos a poner for y en el rango, pues si se fijan, el ciclo iría 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esta ya la tenemos, sería 1, 2, 3, 4. Entonces, correría hasta la longitud, sí, sería hasta la longitud de un vector. Bueno, vamos a usar el x.
Ok, entonces sería hasta la longitud de X. Ahí está. Entonces, aquí vamos a usar pero una instrucción en Python que nos genera una secuencia de números que es el aranje. np.aranje2, pues me genera los números desde 0 hasta 1 antes del 2. Si le pongo al 10, pues me genera los números desde el 0 hasta el 9, 1 antes del 10. Entonces con esto voy a ir generando las posiciones que quiero eliminar. Genero, vamos, del vector lo que se va a eliminar. Así lo voy a poner. VElim. Y va a ser igual a np.aranje hasta, como la I me va diciendo la diferencia en la que voy. Esta es la primera diferencia, la segunda diferencia, la tercera diferencia, la cuarta diferencia, la quinta diferencia. Entonces lo voy a generar hasta la diferencia a lo que voy más 1. Pero con esto estoy generando los índices del inicio. O sea que lo voy a mover, porque estos, bueno, ya se van a calcular siempre de la misma manera. El que va a cambiar es el X. Es aquí, este vector 1 de X, no le voy a eliminar siempre la primera posición, sino las posiciones que se me generen en este vector. Entonces, aquí le aplico el vector de eliminación, pero con esto elimino las primeras posiciones. Acá necesito eliminar las últimas posiciones. Entonces, para eso, pues a esta expresión que es el último elemento, le restamos el vector de eliminación para que nos genere las posiciones que se van a eliminar al final. Entonces este vector se calcula de la misma forma, así se queda igual. Y con eso estaríamos calculando todos los vectores, según yo. Aquí nada más el v de y va a ir cambiando porque primero es v de y, luego va a ser ya con un elemento menos, luego va a ser luego va a ser así sucesivamente. Entonces vamos a guardar los resultados de las diferencias en el vector v de y.
para que vaya cambiando conforme vayan cambiando las diferencias. Y creo que eso sería todo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a pedir que nos muestre el vector v de y. X y Y deben tener la misma dimensión. Ok. Es que aquí estoy tratando de graficar. Aquí v de y se va a ir disminuyendo su dimensión hasta llegar a 1. Entonces aquí quiero graficar v de x con v de y, pero v de y ya no tiene la misma dimensión que v de x, entonces voy a usar esta, vy de 0. No, vy original. Vy original. Ahí está. Entonces, se supone que aquí nos estaría calculando todas las diferencias divididas. A ver. El primer vector sería menos 2, 1, 3, que ya está. El siguiente sería 1.51 menos 0.55. Aquí está, ya. El siguiente sería menos un sexto, que sería este. Y menos 31/120, que supongo que sería este. Vamos a calcularlo a ver si es cierto. 31/120, 0.258, si es correcto. Entonces el último sería menos 11,840. 11 entre 840 sería 0.01309, que es este.